5 minutos con la Divina Comedia, programa de mi papá, el poeta Gonzalo Villar Bordones. Capítulo 33, episodio del Conde Ugolino, aniquilación y campos de conciencia. Final del canto 32 y canto 33 del infierno. Dedicado a Pamela Canessa. Al recorrer los círculos infernales, observamos que el autor ha asociado las ciudades con sus vicios característicos. Así, Florencia se une a la avaricia y el robo, Bolonia al rufianismo, Lucas se liga a la corrupción, Prato a la envidia, Pistoia al robo traicionero, Siena a la vanidad megalómana. Ahora toca el turno a Pisa y Génova, núcleos del asesinato a traición. Asimismo, al hacer una referencia a la responsabilidad de la sangre, Dante alude a la solidaridad entre las comunidades familiares, de modo que la conducta de los integrantes afecta a todos sus componentes. Desde el punto de vista de mi papá, hay en ello la sobrevivencia de lo tribal, en que el clan cobra un valor mayor al del individuo. Pero más en lo profundo, hay una noción intuitiva que día a día cobra más fuerza en los estudios de neurociencia y sociología, a saber que estamos insertos en campos de conciencia, comunidades de conversaciones y conductas que impulsan y modelan nuestro hacer. Sí, hablamos el idioma de nuestros padres, con la tonalidad y modismos de nuestro entorno. Nos vestimos a la moda de nuestro tiempo y lugar. Estamos en constante diálogo con la religión que nos rodea. Generalmente votamos como lo hacen nuestros vecinos. René Girard aborda este fenómeno desde el deseo mimético. Humberto Maturana lo estudia desde el lenguaje y la biología. Facundo Manes lo indaga desde la neurociencia. En la antigua Grecia, el poeta Simónides de Ceos ya lo había intuido al decirnos que la ciudad enseña al hombre. Los tercetos que estudiaremos en este capítulo nos reservan otra aproximación a la conciencia, a saber, su aniquilamiento por ferocidad del mal, en que la atrocidad del crimen cometido enerva todo impulso de bondad y nuestro espíritu queda inmediato atrapado en el infierno, pero por completo a la gracia del amor. En la comedia, ello le ocurre a Fray Alberigo y a Branca Doria, asesinos a traición, quienes para Dante ni siquiera merecen la misericordia de limpiarles los ojos para que puedan llorar. El pasaje sobre Ugolino, situado aún en la zona de Antenora del Cosito, expresa una horrible y cruel traición en el campo de la política, en que el arzobispo Ruggieri y los líderes del partido gibelino de Pisa, no conformes con apresar a traición a Ugolino, antiguo líder gibelino devenido en güelfo, procedieron a exterminar mediante el hambre a él, a 2 de sus hijos y a 2 de sus nietos, todos prisioneros, en la Torre de la Muda, en Pisa, Torre Gualandi, el edificio en que se encerraba a los halcones en la época en que mudaban su plumaje, y que a partir de esos hechos se conocen como Torre del Hambre. Al culminar el relato del episodio de Ugolino, el autor lanza una violenta invectiva contra Pisa, pidiendo una destrucción apocalíptica de la ciudad consumida por el hábito acendrado de la traición. Los tercetos dedicados a Ugolino, usualmente evocados como uno de los puntos más altos de la poesía universal, contienen varias referencias a la antropofagia, al invocar un pasaje de la Tebaida en que se incurre en esa práctica, al morder el conde la cabeza del arzobispo, al ofrecer sus hijos a Ugolino aquella carne con que los vistió, y al concluir el relato con una frase abierta:
que provoca la imaginación. Más que el dolor, pudo el ayuno. Sobre la antropofagia que el texto insinúa de Ugolino respecto a su prole, Borges, en su ensayo sobre este episodio, concluye: en la tiniebla de su torre del hambre, Ugolino devora y no devora los amados cadáveres. Y esa ondulante imprecisión, esa incertidumbre es la extraña materia de que está hecho el relato. Así, con dos posibles agonías lo soñó Dante, y así lo soñarán las generaciones. Es Ugolino quien relata los hechos, empleando diversas herramientas literarias. La figura llamada seugma, en este caso, llorar y a la vez hablar, como lo hacía Francesca de Rimini, el empleo de un sueño premonitorio, en que los gibelinos dan caza al lobo y sus lobeznos, aludiendo al sentido etimológico de güelfo, que deriva de la familia bávara de apellido Belfen, lobos, y las constantes alusiones a la antropofagia que, sin decirlo expresamente, dejan la sensación de que Ugolino terminó por devorar a su descendencia. La alusión a los 9 meses de prisión y a la presencia en sueños de los líderes gibelinos Gualandi, Lanfranco y Sismondi permite atisbar las negociaciones y pugnas de poder que derivaron en tan funesto término. El trato deferente de Dante hacia Ugolino se vincula a la amistad entre el poeta y Nino Visconti, nieto por línea materna del conde, a quien el toscano saludará en el purgatorio. Desde la perspectiva historiográfica, Ugolino de la Gerardesca, muerto en marzo de 1289, casi a los 70 años, fue el patriarca de la poderosa familia de la Gerardesca, la principal casa gibelina de Pisa. Casó a su hermana con el güelfo Giovanni Visconti. Las sospechas que esta alianza generó en su partido se confirmaron con los altercados que Ugolino y Visconti protagonizaron entre 1271 y 1274. A raíz de estos hechos, el gobierno de Pisa decidió exiliar a Ugolino. En el exilio se alió con las ciudades güelfas, rivales de Pisa, y con la ayuda de Carlos de Anjou, atacó su ciudad natal y la obligó a rendirse bajo unas condiciones humillantes que anulaban los cargos que pesaban sobre él, así como sobre otros exiliados güelfos. Vivió pacíficamente en Pisa durante unos años, hasta que en 1284 estalló la guerra entre Pisa y Génova. El conde Ugolino recibió la comandancia de una división de la flota pisana. En la batalla de Meloria, el 6 de agosto de 1284, día de San Sixto, patrono de Pisa, la flota pisana fue derrotada y solo se salvaron los 20 barcos que mandaba Ugolino. Como resultado de la batalla, Ugolino quedó como sospechoso de traición y San Sixto perdió la devoción de los pisanos. Sin embargo, Ugolino se sobrepuso a las sospechas de traición. Y como líder guerrero y hábil político, logró ser elegido podestá durante un año y capitano del popolo por 10 años más. Las ciudades de Florencia y Luca aprovecharon la derrota pisana para atacarla, pero Ugolino consiguió pactar la paz cediendo algunos castillos. Por motivos estratégicos, no fomentó la paz con Génova, puesto que el retorno de algunos prisioneros
entre los que se hallaban varios de los principales gibelinos, habría reducido su poder. Así, se convirtió en el hombre más influyente de Pisa y se preparaba para establecerse como monarca absoluto. Sin embargo, los conflictos con su sobrino, Nino Visconti, hijo de Giovanni, permitieron al arzobispo Ruggeri degli Ubaldini erigirse como nuevo líder de los gibelinos, siendo elegido podestá y capitano del popolo y obligando a ambos, sobrino y tío, a abandonar la ciudad. Posteriormente, Ruggeri intentó repartir el gobierno de la ciudad con Ugolino, ofreciéndole la posibilidad de retornar bajo la condición de presentarse sin sus hombres de armas. El conde, decidido a ser el único gobernante, trató de introducir en la ciudad a sus soldados. Al descubrir la traición, Ruggeri lo denunció. Y tras unos días de luchas en las calles, en julio de 1288, Ugolino fue capturado junto a sus hijos Gado y Ugochione y sus nietos Nino y Andelmulchio. Fueron encerrados en la Torre de la Muda, donde pasaron 9 meses hasta que murieron de hambre. Escuchemos el relato del florentino, que pronto es relevado en la narración por Ugolino. Nos habíamos alejado ya de ellos, Bocca, degli Abati y otros traidores, cuando vi a 2 congelados en una grieta, tal que una cabeza de la otra era sombrero. Y como el pan con hambre se devora, el de arriba le ponía al otro el diente. Allí donde el cerebro se une con la nuca. No de otro modo Tideo roía a Menalipo por desprecio, como aquel el cráneo y lo demás. Episodio de antropofagia en la Tebaida. Oh, tú que muestras con brutal gesto de odio hacia este que te tragas, dime el porqué. Dije yo. Y convengo, si tú con razón de él te quejas, sabiendo quién eres y su pecado, en el mundo de arriba yo te vengo. Si no se seca aquella con la que hablo. Dante conocía bien lo ocurrido a Ugolino, porque era un hecho histórico importante. Del fiero pasto levantó la boca aquel pecador, limpiándola en los pelos de la cabeza que por detrás roía. Luego empezó. ¿Tú quieres que renueve el amargo dolor que me atenaza solo al pensarlo, antes que de ello hable? Mas si han de ser simiente mis palabras, que dé frutos de infamia a este traidor que muerdo, al par verás que lloro y hablo. Ignoro yo quién seas y en qué forma has llegado hasta aquí, mas de Florencia de verdad me pareces al oírte. Debes saber que fui el conde Ugolino, y este es el arzobispo Ruggeri, y ahora te diré el motivo que aquí nos hace vecinos. Que por efecto de su mal pensamiento, fiándome de él, yo fui apresado y luego muerto, decir, no es menester. Mas lo que haber oído no pudiste, quiero decir,
lo cruel que fue mi muerte oirás, y sabrás si me ha ofendido. Un pequeño agujero de la muda, que por mí ya se llama la del hambre, y que conviene que a otros aún encierre, me había enseñado por su hueco muchas lunas. Ya, cuando tuve el mal sueño que del futuro me descorrió el velo. Este se aparecía como maestro y dueño a la casa del lobo y los lobeznos, en el monte que a Pisa oculta Luca, Monte San Giuliano, con perras flacas, entrenadas y bramantes, Gualandi con Lanfranco y con Sismondi, se me habían apostado al frente, jefes de las familias gibelinas. En corta carrera me parecieron cansados el padre y los hijos, y agudos colmillos me parecía ver morder los flancos. Cuando me desperté antes de la aurora, llorar sentí entre sueños a mis hijitos, que estaban junto a mí pidiendo pan. Muy cruel serás si no te dueles de esto, pensando lo que en mi alma se enunciaba. Y si no lloras, ¿de qué sueles llorar? Se despertaron, y llegó la hora en que solían darnos comida, y por el sueño cada uno temía que no llegara. Yo sentí clavar la entrada de abajo a la horrible torre, por lo que miré en el rostro a mis hijos sin un gesto. Yo no lloraba, me hice de piedra. Lloraban ellos, y Anselmuquio dijo: ¿Cómo nos miras, padre? ¿Qué pasa? Pero yo no lloré ni di respuesta en todo el día y la noche siguiente, hasta que otro sol nació en el mundo. Cuando un pequeño rayo entró en la dolorosa cárcel y pude ver en 4 rostros mi propio aspecto, por la pena me mordí las manos. Y ellos, pensando que lo hacía por ganas de comer, bruscamente se levantaron y dijeron: Padre, menos nos doliera si comes de nosotros. Tú nos vestiste de esta mísera carne, y tú nos despojas. Me calmé por no ponerlos más tristes. Ese día y el otro estuvimos todos mudos. Ah, dura tierra, ¿por qué no te abriste? Cuando llegamos al 4.º día, Gado se me arrojó a los pies tendido, diciendo: Padre, ¿por qué no me ayudas? Allí murió, y como me estás viendo, vi caer a los 3 uno por uno, del 5º al 6.º día, y me entregué ya ciego a andar a tientas sobre cada uno, y durante 2 días les llamé aunque estaban muertos. Después, más que el dolor, pudo el ayuno. Cuando esto dijo, con torvos ojos volvió a morder la mísera cabeza y los huesos tan fuerte como un perro. ¡Ah, Pisa, vituperio de las gentes del hermoso país donde el sí suena! Pues tardan tus vecinos en punirte. Muévanse la Capraya y la Gorgona, islas de la desembocadura del Arno, y hagan presas al Arno en su salida para anegar en ti a toda persona. Pues si al conde Ugolino se acusaba por la traición que hizo a tus castillos, no debiste a los hijos dar tormento. La edad joven los convertía en inocentes. ¡Oh, nueva Tebas! A Uguiquione, a Brigata y a los otros 2 que el canto nombra, las otras víctimas. Luego de esta invectiva contra Pisa, los poetas ingresaron a la zona del Cosito
llamada Ptolomea, donde se castiga a quienes traicionaron a sus huéspedes. Encuentran allí extrañamente a Fray Alberico, que paradójicamente sigue vivo en la tierra, y se acercan a Branca Doria, político que aún respiraba en Génova y que asesinó a traición a su suegro, Miguel Sánchez. Doria era adversario personal de Dante. Fray Alberico, residente en la Romaña, el 2 de mayo de 1285, invitó a comer a dos parientes con los que estaba en discordia, y los hizo matar con toda su comitiva al dar la señal convenida, que era la de servir la fruta. Con Alberico, Dante logra controlar su piedad hacia los condenados y va más allá, porque le promete ayudarlo a llorar y no cumple su palabra empeñada. Brancadoria, yerno de Miguel Sánchez, tenía la intención de usurpar el gobierno de su suegro en la región de Torres, en Cerdeña, y para lograrlo hizo matar a Sánchez a traición durante un banquete en su finca de Nurria, y luego dispuso que cortaran el cadáver en pedazos. El alma de Miguel Sánchez figura entre los corruptos en la quinta fosa del Malevolle. Dante probablemente conoció a Brancadoria cuando ambos se reunieron con el emperador Enrique VIII, Arrigo VIII, durante la estancia del monarca en Italia. Parece que en esa ocasión Brancadoria abofeteó al escritor. Una versión del siglo XVI cuenta cómo Dante en la corte de Arrigo fue atacado violentamente por los matones de Brancadoria por unos comentarios que había hecho el florentino al emperador en una velada poética. Se dice que la aversión de Dante hacia Brancadoria también se debió a que el poeta se dedicó a exponer sus ideas políticas ante la corte, mientras Branca actuó en las sombras, manipulando directamente la débil voluntad del soberano, que en Génova era su huésped. Escuchemos a Dante. Al otro lado pasamos, y a otra gente envolvía la helada con crudeza, y no cabeza abajo, sino arriba. El mismo llanto allí llorar no deja, y el dolor que encuentra obstáculo en los ojos se vuelve dentro, y la ansiedad aumenta, pues hacen muro las primeras lágrimas y tal como viseras de cristal llenan bajo las cejas todo el hueco. Y ocurrió que, aunque encallecido por la frialdad, todo sentimiento había cesado en mi mirada. Me parecía ya sentir un viento y dije yo: maestro, ¿quién lo hace? ¿No están extintos todos los vapores? Y él me repuso: pronto estarás donde a eso te darán los ojos la respuesta, y verás la causa que este soplo envía. El aleteo de Satanás. Y uno de los tristes de la fría costra nos gritó: ¡ah, vosotras, almas tan crueles, a las que fue dado el último lugar! Levánteme del rostro los duros velos, tal que el dolor que me oprime expulsar pueda, antes que de nuevo el llanto se congele. Y le dije: si quieres que te ayude, dime quién eres. Y si no te libro, merezca yo ir al fondo de este hielo. Me respondió: yo soy Fray Alberico, soy aquel de la fruta del mal huerto, que por el higo, el dátil, he cambiado. Oh, le dije, entonces, ¿ya estás muerto? Y él repuso: de cómo esté mi cuerpo en el mundo, ninguna ciencia tengo. Tal ventaja tiene esta Ptolomea,
que muchas veces caen aquí las almas antes de que sus dedos mueva Antropos. Antropos, una de las 3 moiras o parcas, aquella inexorable que corta el hilo de la vida. Prosigue el condenado. Y para que de buen grado tú me quites las envidriadas lágrimas del rostro, te digo que tan pronto el alma traiciona como yo hiciera, el cuerpo le es quitado por un demonio que después rige esa carne hasta que el tiempo suyo acabe. El alma cae en cisterna semejante. Y es posible que arriba esté aún el cuerpo de la sombra que aquí detrás inverna. Tú debes saber si acabas de llegar. Él es el señor Branca Doria. Y años transcurrieron desde que fue encerrado. Yo creo, le dije, que me engañas. Branca Doria no ha muerto todavía, y come, y bebe, y duerme, y viste paños. En el foso, dijo él, del Malebranche, allá donde bulle el tenaz aceite, aún no había caído Miguel Sánchez, cuando Doria le dejó al diablo un lugar en su cuerpo, y el de un pariente suyo, que la traición junto con él hiciera. Pero tiende de una vez aquí la mano, abre mis ojos. Y yo, Dante, no los abrí. Y fue una cortesía actuar como villano. Hay genoveses, hombres ajenos a toda integridad de costumbres y plagados de todo vicio. ¿Por qué no habréis sido arrojados del mundo? Con el espíritu más infame de Romaña, Fray Alberigo, he hallado a uno de vosotros cuya alma está ya anegada en el cosito por su inequidad, y aún allá arriba parece vivo. En el próximo capítulo nos aferraremos al pellejo del mismísimo Satanás.